Buenos días, iglesia. Uy, perdón, está como sonando raro. Bueno, iglesia, vamos a continuar estudiando entonces la palabra. Quiero antes de empezar rápidamente recordar un poco lo que vimos hace 8 días. ¿Recuerdan el tema en particular que vimos? ¿Alguno de los que estuvo hace 8 días y estuvo atento? Bien, Cris, muchas gracias. Estábamos viendo acerca del Concilio de Jerusalén. Pero antes de ver ello, nuevamente quiero rápidamente repasar lo que vimos hace 8 días, que a su vez era un repaso de los últimos, bueno, desde el capítulo 10 al capítulo 15 del libro de los Hechos, para entrar un poco en contexto. Entonces, a partir del capítulo 13, o en el capítulo 13 se ve lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Entonces veíamos que había pasado varios lugares de Antioquía, bueno, había salido y había visitado, bueno, lo que hoy conocemos como Turquía. Bueno, primero visitó Chipre, luego se dirigió a esta sección de Turquía donde estaba Perge, después de ahí salió a Antioquía de Pisidia, después viajó a Iconio, luego a Listra, seguido a Derbe, se devolvió a visitar a los hermanos donde había compartido la palabra por primera vez. Pasó por Panfilia, descendió a un lugar que se llama Atalía y después volvió a el lugar de donde había salido, que fue Antioquía. Entonces recordemos que Antioquía, yo les hablaba hace 8 días que reemplazó a Jerusalén como el primer centro cristiano en este tiempo, ¿sí? En Antioquía fue donde los creyentes fueron por primera vez llamados cristianos, ¿sí recuerdan? Y se convirtió en el centro misionero de este tiempo. Muy bien, entonces eso veíamos un poco el viaje misionero de Pablo. Luego Pablo regresa a Antioquía, ¿cierto? Entonces Pablo venía y dice la palabra, ahí vayamos a Hechos 14 al final. Entonces en Hechos 14 en el versículo 27 dice que Pablo llegó de su viaje misionero, que duró más o menos entre 1 año y 1 año y medio, y dice que estaba refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces yo me imagino que Pablo llegó feliz, llegó contento. Bueno, estuve en tales lugares, compartí la palabra, hubo un lugar donde se reunió casi toda la ciudad, lo que veíamos hace 8 días. Entonces Pablo llega feliz, llega contento pues de lo que Dios le permitió, pero él lo que no sabía es que cuando iba a llegar a Antioquía iba a encontrar un problema. Entonces venía todo feliz y llegó y se encuentra con un problema, y lo veíamos hace 8 días, ¿no? Un problema. Y el problema básicamente, lo veíamos hace 8 días, se concentraba, bueno, eso es lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, y veíamos que hubo una contienda. Y en esa contienda, como en toda contienda, siempre hay por lo menos 2 partes, veíamos, ¿cierto? Entonces hablábamos de 2 partes, unos eran los fariseos, los fariseos, los judíos, y los otros eran los hermanos Pablo y Bernabé, ¿sí? Y resulta que lo que menos esperaba Pablo era llegar y tener que enfrentar un problema, pero también me hace recordar un poco las palabras de Pablo en capítulos anteriores cuando decía, es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. ¿Sí recuerdan ese texto? Porque definitivamente ser cristiano, ser parte del reino de Dios, pues no necesariamente significa que todo es perfecto, que todo es color de rosa, sino precisamente nos habla de tribulaciones. Entonces llega Pablo y encuentra a esta gente. Entonces, por un lado, veíamos que la contienda de qué se trataba o cuál era el problema que se estaba tratando. Exacto, entonces el problema era en sí la salvación. O sea, no era un tema ahí trivial, lo que yo les decía, si la mujer se deja el cabello largo, si se coloca falda, si los hombres usamos corbata, no, sino estamos hablando de la salvación, que es un tema, pues la Biblia es el centro y el corazón es Dios cómo va a salvar a la humanidad, ¿no? Y de hecho muchas religiones en el mundo
buscan es eso, ¿no? La salvación, estar bien a cuentas con Dios. Entonces no era un tema que pudiéramos pasar así como por encima, sino que era muy importante. Entonces veíamos estos dos grupos, lástima que no alcanzo acá. Pero bueno, por un lado vemos ahí a los fariseos y ellos decían algo: para ser salvos tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Y por otro lado estaban los hermanos que decían: la fe es suficiente, la fe, la obra de Cristo. Entonces yo les hablaba un poco de pobres ovejas, ¿no? Pobres ovejas porque estaban tranquilas, estaban escuchando el evangelio y llega una gente ahí de en medio de ellos y les dice: ustedes tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, todo lo que hemos estado estudiando para que ustedes sean salvos. Y las pobres ovejas como: pero ¿por qué? Si a nosotros nos enseñaron que es solamente a través de la fe. Entonces Pablo entra ahí a mediar. El caso es que tuvieron una discusión que la palabra lo dice, que fue una discusión pequeña, rápida. Exactamente, dice tuvieron una discusión no pequeña, o sea, se quedaron un buen tiempo, no sabemos cuánto tiempo discutiendo, porque no era un tema pequeño, no era un tema irrelevante, sino un tema grande, un tema importante, un tema relevante, que es la salvación. Bueno, recordando un poco lo que veíamos, entonces Pablo y Bernabé dijeron: ¿sabe qué? No llegamos a un acuerdo, nos vamos a ir a Jerusalén. Nos vamos a ir a Jerusalén a solucionar este tema. Vamos a hablar con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, con los ancianos, y vamos a dar solución a esta cuestión de una vez por todas. Entonces se fueron a Jerusalén a hablar. Imaginémonos cuáles eran los discípulos en ese tiempo en Jerusalén: Pedro, Mateo, Juan, Jacobo, exactamente. Y empezaron y la idea era tomar esa decisión, mirar qué se iba a hacer. Entonces en eso quedamos hace 8 días, iglesia. Quedamos en el versículo 6. Entonces llegaron a Jerusalén, ¿recuerdan? Subieron a Jerusalén porque Jerusalén es un lugar montañoso. En el versículo 6 dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, y ahí quedamos, y después de mucha discusión, se reunieron para dirimir, se reunieron para discernir exactamente qué era, cómo era que uno debía ser salvo. Y después de hacer mucha búsqueda, después de mucho tiempo, duró esta discusión. Entonces allí quedamos, iglesia, y yo me ponía a pensar, mientras Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sabemos es que no había un carro, no había un tren, no había un avión, sino eran, como vulgarmente, a pata, a pie. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese viaje? Y mientras duró ese viaje, las pobres ovejitas en Antioquía estaban preguntándose: ¿soy salvo? ¿No soy salvo? ¿No? Y desafortunadamente las malas enseñanzas no bíblicas lo que llevan al hombre es a dudar de su salvación. Lo que llevan al hombre es a cuestionarse: ¿soy salvo? ¿No soy salvo? Cuando Dios quiere que nosotros tengamos seguridad de nuestra salvación y de nuestra vida en la eternidad. Entonces yo quiero hacer un pequeño ejercicio. Aquí es que alcen la mano. Yo sé que la mayoría de pronto somos salvos, pero quiero que alce la mano quien es salvo y está seguro de su salvación. Vale, listo. Realmente hago esto con el propósito de que podamos interiorizar mejor esta enseñanza, ¿sí? Que podamos llevarla más a nosotros. Entonces, no sin antes, iglesia, vamos a leer y posterior a ello vamos a orar. Entonces vamos a leer desde los versículos 7 al versículo 18. Dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Si quieren vamos a leer al unísono, por favor, desde el versículo 8, 2, 3. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio
dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme exponerla, Padre. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, todos unánimes, Señor, a aprender tu palabra, a discernir, Señor, lo que tú nos has dejado, Señor, escrito en la Biblia. Padre, y que podamos entenderte, Señor, entender tus planes, y que podamos también de esta manera agradecerte, Señor, y gozarnos, Señor, por todo lo que tú haces, has hecho y harás, Padre. Padre, que sea un tiempo para glorificar tu nombre, Señor, que sea un tiempo para que tu nombre sea exaltado, Señor, y sea alabado en medio de la congregación. También te pido, Señor, por el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos estar concentrados, Señor, en tu palabra, que dejemos a un lado las distracciones, Señor, de la semana, del trabajo, del estudio, Señor, de la familia, Señor, y podamos dedicar este tiempo a ti, Señor, y entender, Señor, y ser instruidos por tu palabra y por tu Espíritu, Dios. Bendecimos tu nombre en agradecimiento en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, entonces habíamos hablado de, en sí el Concilio de Jerusalén tiene 3 divisiones. La primera, la habíamos visto, era la contienda; la segunda, la discusión; y la tercera, la decisión, ¿sí? Contienda, discusión, decisión. A su vez subdividíamos la contienda, veíamos 2-1-2, les decía yo hace 8 días, ¿no? Entonces la parte de la contienda, ya hemos hablado, 2 grupos, una contienda. La segunda parte es la discusión, y dentro de esta discusión hay 2 intervenciones, ¿sí? Que la primera va a ser de Pedro y la segunda va a ser de Jacobo. Entonces, dice, vamos a leerlo, veamos entonces qué dice el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Yo quiero que podamos entrar un poquitico y poder imaginarnos ese momento, ¿no? Dice, la palabra da muchos detalles, y aquí dice que Pedro se levantó, ¿sí? Imagínense cuando uno está en una discusión, en una pelea o algo así, y alguien se levanta, ¿por qué es? Es porque va a decir algo importante. Es como que después de tanto esto, ¿sabe qué? Voy a contarles algo, les voy a decir algo. Entonces Pedro se levanta también con ese gesto de decir: lo que voy a decir es muy importante. Y debemos ponerle mucha atención a lo que va a decir Pedro, porque va a ser la última referencia de Pedro en el libro de los Hechos, en temas de él participando. Y dice aquí el texto, Pedro va a empezar a narrar una experiencia que él vivió. Los historiadores dicen que más o menos entre 10 y 12 años. Entonces Pedro dice, se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, ¿sí? Era algo que ya era conocido. Es más,
para nosotros ya es conocido lo que Pedro va a decir y ya conocemos un poco lo que sucedió en ese momento. Pero si Pedro se lo recuerda a ellos en ese momento, ¿por qué no recordarlo nosotros también en este momento, ¿no? Entonces, para no leer todo el capítulo 10, vamos a ver un resumen de lo que aconteció con Pedro y lo que Pedro les va a contar en Hechos 11, 1 al 18. Y me voy a tomar el tiempo de leerlo, iglesia, por causa de también algunos que no han podido estar en las enseñanzas y que puedan también saber qué aconteció. Entonces, Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Entonces, esto fue lo que aconteció con Pedro, lo que ya sabía el público y de lo cual Pedro va a referirse. Entonces, en el capítulo 11, versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos y consideré, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hombres, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, a ver si recuerdan, ¿quiénes son los gentiles? O sea, ¿nosotros somos gentiles? Muy bien, quería asegurarme de que lo supieran. Exactamente, entonces de manera que también los gentiles pueden ser salvos. Entonces lo que Pedro dice acá, volvamos a Hechos antes de leer, volvamos a Hechos 15. En el versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis, o sea, ellos ya sabían la historia que acabamos de leer, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces ahí Pedro entiende un poco de qué se trató esta visión que tuvo. Cuando Pedro tiene esta visión de este lienzo que cae, que es cogido de 4 puntas y tiene animales inmundos, él entiende que esos animales inmundos, ¿quiénes son? Los gentiles, exactamente. Él entiende que son los gentiles. Pero Dios dice de estos animales inmundos que ¿qué hizo con esos animales? Los limpió. Entonces Pedro empieza a entender, ok, entonces estos animales inmundos que había en este lienzo, Dios los limpió. Dios los limpió a través de la palabra para ser salvos y para ser partícipes de las herencias y las bendiciones junto con los judíos que también creyesen en el evangelio. Entonces Pedro como que
les dice a ellos, les dice a este público que está en esta contienda, bueno, en este caso ya en Jerusalén, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi palabra, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él narra lo que había acontecido. Y hay una palabra muy importante, iglesia: escogió. Últimamente esta palabra ha recobrado mayor importancia para mí y para todos debería también cuando se menciona la palabra escoger. Dice aquí, y pongamos la atención, Dios escogió ¿a quiénes? A los gentiles. Cuando dice aquí la palabra escogió, es la misma palabra que utiliza en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. En el original la palabra gentiles también habla de naciones. O sea que aquí Pedro está diciendo que Dios escogió a todas las naciones, Dios escogió a todos los gentiles, ¿sí? Y bueno, también a los judíos, pero también aquí hace referencia a los gentiles para que fuesen salvos a través de la predicación de la palabra y que creyesen. Y esto nos enseña, iglesia, esto es importante porque Dios no hace acepción de personas. Eso lo habíamos aprendido también anteriormente. Lastimosamente hay enseñanzas que enseñan eso, que Dios hace acepción de personas, que Dios escoge a unos para ser salvos, que Dios solamente tiene cierta selección de personas para ser salvos. Pero lo que me muestra aquí la palabra y lo que yo veo es que Dios escogió, sí, a todo el mundo, a todas las naciones para que fuesen salvos. Ahora, ¿van a ser todos salvos? Depende si creen, porque aquí dice que los escogió para que por la palabra, para que por la boca del creyente escuchasen el evangelio y que creyesen. O sea, están las dos condiciones: escuchar y creer. Entonces es importante cómo aquí, a través de esta palabra, Dios nos va mostrando cómo es el plan de su corazón de salvar a toda la humanidad. Y no podemos decir que Dios hace acepción de personas, salvando solamente a unos. Versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces dice aquí, Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Cuando yo miraba esto de Dios les dio testimonio, de una u otra manera lo que está diciendo ahí es que Dios mismo es testigo. O sea, Dios mismo es testigo de que ellos son salvos, ¿sí? Dios es el testigo. Y si Dios es el testigo, ¿qué otra prueba necesitamos para demostrar la salvación a los gentiles? Dios mismo, a través de su espíritu, en su persona como espíritu, está en medio de los gentiles, en este caso en medio de Cornelio y los que creyeron, diciendo: yo soy testigo, aquí estoy yo, vivo en medio de ellos. Es cierto que son salvos, ¿sí? Esa es la idea que está dando aquí el autor cuando dice que Dios dio testimonio dándoles el Espíritu. Él mismo dentro de ellos testificaba diciendo: son míos, me pertenecen. ¿Qué otra prueba necesitamos? Tal vez los judíos podrían haber dicho: Cornelio no fue salvo porque él no cumplió la ley. Cornelio no fue salvo porque él no se circuncidó. Pero Dios mismo está dando testimonio de su salvación sin necesidad de haber sido circuncidado, sin necesidad de haber cumplido la ley, solamente habiendo creído la palabra del evangelio. El Espíritu Santo entró a morar en la vida de Cornelio y de los que creyeron. Morar, ¿qué es morar? Exactamente, habitar permanentemente, ¿sí? Igual que en nosotros, iglesia, los que hemos creído, el Espíritu Santo entra a morar, no entra y después se va y en un momento está acá, sino que Él entra a vivir, Él entra a hacer comunión con nosotros, Él entra a convivir con nosotros los que hemos creído. Él hace de nuestro cuerpo su habitación y no se va, y esa es nuestra seguridad también. Es interesante acá, iglesia, que yo quiero que
nos imaginemos ese momento. En Jerusalén, la discusión con los apóstoles, Pedro se levanta. Ahora, Pedro se levanta a hablar en medio de un auditorio judío, seguramente, porque estaban en Jerusalén. Entonces se para a hablar a un auditorio judío y seguramente los judíos estaban ahí. Eso, Pedro, párate, tú eres de nosotros, di que hay que circuncidarse, di que hay que cumplir la ley. Y seguramente estaban con las expectativas de que Pedro iba a estar del lado de los judíos, pero vaya sorpresa. Vaya sorpresa. Y si nosotros nos metemos aún más en ese momento, seguramente para Pedro no fue fácil. O sea, imagínense Pedro de alguna otra forma traicionando su propia nación, traicionando su propia religión, traicionando sus costumbres de una u otra manera. Y es que, iglesia, cuando se trata de defender la Biblia, no hay tradición. Cuando se trata de defender la verdad, no hay tradición, no hay familia, no hay amigos, porque es la palabra. Y como dice Proverbios 23, dice: compra la verdad y no la vendas. Seguramente para Pedro no fue fácil haber rechazado a su propia familia de alguna otra manera. Y para nosotros a veces, iglesia, es difícil, ¿no? Tal vez de alguna otra manera rechazamos o defraudamos en algún sentido a nuestra familia, a nuestros amigos, por seguir la verdad de Cristo. Pero debemos tomar ánimo, así como lo hizo Pedro, y no vender la verdad, iglesia. Si ya tenemos la verdad del Evangelio, debemos abrazarla, debemos atesorarla, así se nos venga el mundo encima. Esta es una pequeña reflexión que sacaba allí de imaginarme Pedro se paraba y hablando y todos pensaban que iban a defender a los judíos, pero fue todo lo contrario. Versículo 9 dice, continúa entonces hablando Pedro y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahorita les hablaba acerca de que Dios no hace acepción de personas. Y de alguna otra forma la exhortación que les está haciendo Pedro a ellos es: si Dios no hizo distinción de personas, si Dios salvó a los gentiles, ¿ustedes por qué sí quieren hacer distinción de personas? ¿Por qué quieren decir incircuncisos? Tienen que circuncidarse y hacer esa separación. Luego dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Para el judío, iglesia, era importante un corazón puro. No sé si para usted en esta mañana y para mí es importante tener un corazón puro, tener un corazón purificado. Pero para los judíos era importante y por eso Pedro lo menciona. Ustedes recuerdan el Salmo 24 cuando dice: ¿quién subirá al monte alto? ¿Quién estará delante de Jehová? ¿Y qué dice? El de manos limpias y un corazón puro. Así es como dice el himno. Miremoslo hay otra parte interesante, miremoslo en Salmos 24. Salmos 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mira lo que dice el versículo 5: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Mirando este salmo es interesante porque dice que el de corazón puro, el de manos limpias, dice que recibirá justicia de Dios, no el que se circuncida, ni el que guarda la ley. De hecho, en las bienaventuranzas nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurados, y miremos ahí, habla de los que
de los que tienen un corazón limpio, ¿no? Porque verán a Dios, dice. Bienaventurados el corazón puro porque verán a Dios. Entonces para el israelita era importante porque decir, yo puedo estar en el monte de Dios y estar en la presencia de Dios, no era cualquier cosa. De hecho, era lo que ellos buscaban. Y cuando Dios a través de Pedro dice que Dios purifica los corazones, iglesia, es algo bastante grande. Ahora, si usted quiere ser puro de corazón, déjeme decirle que Dios purifica corazones. Que Dios purifica corazones a través de su palabra, a través de su espíritu, y que podemos tener un corazón puro, iglesia, a través de la lectura de su palabra, de ser sensibles a su Santo Espíritu, de buscarlo realmente a Él. La purificación es por la fe en el corazón, no por un corte en la carne, ¿sí? Porque eso era la circuncisión, era un corte que se hacía en la carne. Pero un corazón puro realmente requiere de una cirugía interna del corazón, que no se hace con un bisturí, sino con la palabra, que es más cortante, dice, que espada de dos filos. En nuestra concepción y en la concepción del mundo, iglesia, para estar cerca de Dios tenemos que hacer muchas cosas, ¿sí? Cuando el Señor me dio la oportunidad de estar en la India, veía que ellos eran bien religiosos y ellos se preparaban, hacían sus cosas, preparaban sus inciensos, preparaban todas sus plantas y demás para adorar a su Dios, ¿sí? Para estar cerca a su Dios. Y bueno, de alguna otra manera nuestra religión católica también nos llevaba a eso, ¿no? Hacer la comunión, hacer confirmación, catequesis, pero haga muchas cosas. Y hablábamos aquí de que un corazón puro no es por el corte de un bisturí, ¿cierto? No es por lo que uno haga, ¿cierto? Y la purificación del corazón es una cirugía que Dios hace interna con su palabra. Por lo tanto, no se trata de lo que nosotros lleguemos a hacer. Esto es para mí el corazón de esta enseñanza, iglesia. No se trata de lo que nosotros lleguemos a hacer, de lo que nosotros podamos hacer. O sea, como si quisiéramos sorprender a Dios con lo que hacemos, ¿sí? No, Señor, mire, yo soy juicioso y voy a la iglesia y leo la Biblia y hago cierta oración o canto los himnos de esta manera o me visto de esta manera. Entonces, wow, se imagina esas personas imaginan a Dios así, uff, tremendo hijo mío, me impresionas. Lo siento, iglesia, nada de lo que usted y yo hagamos va a sorprender a Dios, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata, iglesia, de lo que Dios hizo. Se trata de Dios. A veces nosotros nos reunimos en la iglesia para nosotros, de alguna otra manera, para convivir con el hermano, para hablar, y bueno, está bien, no digo que esté mal, pero la iglesia es para Dios. O sea, si usted viene acá para tener amigos, pues lo siento, porque este no es el propósito de la iglesia, ¿sí? Si usted viene aquí para adorar a Dios, para glorificar su nombre, para conocerlo y amarle, está bienvenido. De resto, quédese en su casa, porque no viene al propósito principal. Entonces de nada sirve. Nuestro Señor Jesús, iglesia, no vino a esta tierra, no fue humillado, no fue latigado, no fue escupido, etcétera, etcétera. No fue a la cruz, al lugar más horrible, más vergonzoso para morir. No fue clavado en esa cruz y no dijo en sus últimas palabras, consumado es, para que nosotros tengamos que hacer algo para nuestra salvación. O sea, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando dice consumado es, ¿saben qué quiere decir? Terminado, se acabó. Ya las demandas de Dios para la salvación del hombre
¿sí? Que eran a través de la ley, que tocaba el corderito, que tocaba hacer ciertos implementos en el tabernáculo, que tocaba asistir y hacer ciertas ceremonias, guardar ciertas festividades. Todo eso, cuando el Señor dice consumado, es lo que está queriendo decir, es que ya todas esas demandas se cumplieron. O sea, ya no necesito nada más. Cuando el Señor recibe todo el pecado, todas las consecuencias del pecado, la paga del pecado, y cuando dice consumado ese es el grito de victoria más grande que puede tener la humanidad. Consumado es, ya todo está hecho. Es muy importante, iglesia, es muy importante tener en cuenta esto. Como dice en Isaías capítulo 53, versículo 11, miremoslo. Isaías 53. Isaías 53, bueno, si quieren leamos, no quiero demorarme mucho, pero me parece tan importante este texto. Desde el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ese es el versículo al que quería llegar, versículo 11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Toda la aflicción de nuestro Señor Jesús, después de toda su aflicción, dice que quedará satisfecho. Todas las demandas de Dios ya quedan satisfechas. Y a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, muchos, dice, tendrá un gran linaje y muchos serán justificados por ese sacrificio. Entonces a eso iba, iglesia. Si Dios ya lo hizo todo por nosotros, ¿por qué a veces nosotros queremos sorprender a Dios haciendo cosas para recibir de Él su aprobación o su salvación? Él purificó nuestros corazones a través de su palabra. Versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniéndole a los gentiles que cumplan la ley, que se circunciden, que hagan esto, que hagan lo otro? ¿Sí? Cuando a nosotros Dios nos lo puso por ser su pueblo Israel, y ni siquiera nosotros lo pudimos hacer, ni nuestros padres. O sea, hablando de Moisés, Josué y todos los profetas y demás. O sea, ¿por qué se lo va a poner a los gentiles? ¿Por qué les pone esa carga que ni siquiera nosotros pudimos llevar? Y si nosotros miramos la historia de Israel, es emocionante, pero a la vez es una historia de un fracaso. Porque lo que vemos es que Israel, Dios le decía, tienes que hacer esto de esta manera, esto de esta manera, tienes que hacer lo que vemos en escuela dominical, tienes que hacer el tabernáculo, tienes que dar estos animales limpios, sin mancha, no enfermos, y hagas. ¿Y qué pasaba con Israel? No lo hacía, fallaba todo el tiempo, fracasaba. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que vemos a través de la historia de Israel. Eso es lo que vemos de el hombre cuando Dios le pone a hacer algo, como el hombre es incapaz de cumplir, como el hombre es tan
de alguna otra forma tan débil para cumplir las demandas de Dios. Antes de que Dios mandara a Israel a un exilio en Asiria y en Babilonia, los judíos estaban mal y Dios les dijo, el amor, la misericordia, cumplan la ley, cumplan mis ordenanzas. Ellos no lo hicieron y fueron exiliados, y fue un tiempo de tribulación grande para los judíos porque estaban subyugados a otras naciones, eran esclavos. Y después Dios, por su misericordia, los devuelve y los hace libres de esa esclavitud. Y uno dice, wow, los judíos ya entonces ahora sí van a servir a Dios, porque imagínense después de tanto sufrimiento. Y llegan y nos encontramos con libros como Malaquías, donde Dios vuelve y reprocha a los judíos y les dice a los judíos, para ustedes lo que yo les mando a hacer es un fastidio. Literal lo dice en Malaquías capítulo 1, es bien confrontante. Para ustedes lo que yo les pido es un fastidio. Les digo un cordero limpio y me dan un cordero con mancha. Les digo el mejor cordero y me traen el enfermo. Y todo lo que yo les pido es fastidioso para ustedes. Es confrontante también para uno, incluso como creyente, ¿no? El despreciar al Señor y su servicio. Pero al punto que voy, iglesia, es que es una historia de fracaso, porque el hombre por su propia cuenta jamás va a poder cumplir las demandas de Dios ni satisfacer a Dios. Y quería contarles también una anécdota de mi cuñado, que tiene 12 años. Y él siempre me dice, ay, digo, ¿me compras un juguete? Cómprame este juguete. Entonces yo le digo, Juan Diego, pero tú te has portado bien. O sea, tú te comes las verduras, tú le obedeces a tu mamá, te va bien en el colegio, etcétera. Yo le digo, si te comes las verduras, si obedeces a tu mamá, si tienes buenas notas, te compro el juguete que quieras, no hay problema. Y me hace así, ay. Me dice, no, ya no voy a tener ningún juguete. Tú siempre me pones a hacer cosas que tú sabes que yo no voy a cumplir. Entonces me acordé de eso y lo llevaba a este terreno espiritual, ¿no? De alguna otra forma Dios sabía, las leyes de Dios, las ordenanzas y todo lo que vemos en el Éxodo son santas, son buenas, son justas, porque rigen el carácter de Dios, pero el hombre nunca va a poder cumplirlas. Por eso, iglesia, y a través de la lectura del Antiguo Testamento y de ver la historia de fracaso de Israel, es que de verdad uno dice, wow, Dios, de verdad, gracias por la salvación. Gracias de verdad por tu gracia, porque si no, nunca cumpliríamos los mandamientos de Dios y estaríamos derechito, de cabeza al infierno, a pagar las consecuencias de nuestro pecado por la eternidad. Entonces, por eso también Dios escribió el Antiguo Testamento y hizo todo esto con el pueblo judío, para después exaltarse, glorificarse, mostrar todo su amor y toda su gracia y toda su misericordia a la humanidad. Entonces, por eso les dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniéndoles a hacer cosas que ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido cumplir, ¿sí? Estos judíos eran bien religiosos, porque si ellos nunca habían cumplido eso, ¿qué los hacía pensar que los gentiles sí lo iban a cumplir? ¿Sí? En cambio, nuestro Señor Jesús es todo lo contrario. Nuestro Señor Jesús no nos pone yugos, no nos pone cargas pesadas. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lastimosamente a veces este versículo se toma como para personas literal que están cansadas de trabajar y llegaron y están sudando y le duelen los pies, los tienen hinchados. Pero la realidad es que este versículo dice, venid a mí los que estáis trabajados, cargados del peso, del asedio del pecado, ¿sí? Venid a mí los que estáis cargados con ese peso, ¿sí? del pecado que el hombre carga, ¿sí? Y dice el Señor, tomad mi yugo,
Tomad mi yugo y eso aligera su carga, ¿sí? ¿Y saben qué es el yugo? Bueno, de pronto algunos sí, otros no, pero era ese artefacto de madera que se colocaba en dos bueyes, ¿sí? Para arar, para mantenerlos unidos y para que fueran al tiempo y pudieran arar bien la tierra y con suficiente fuerza también, ¿sí? Entonces ambos se les ponía ese instrumento de madera y andaban. Ahora cuando el Señor dice, bueno, y eso es un símbolo también del yugo del pecado, ¿sí? Ese peso que nosotros tenemos, que cargamos a diario en nuestra vida, si no creyentes pues vivimos en ese pecado, pero ese representa ese peso. Y cuando el Señor dice que yo tengo un yugo, que más bien venga conmigo, es porque el Señor, imaginémonos así, el Señor a su lado y yo acá, el yugo en medio de los dos, pero el Señor llevando el peso de ese yugo, para que mi carga sea más ligera, para que mi carga sea fácil de llevar, ¿sí? Para yo poder seguir mi vida. Finalmente el Señor es quien lo carga. Entonces es una imagen muy hermosa de ver a nuestro Dios de nuestro lado, junto con nosotros, en nuestro diario vivir, ayudándonos a cargar ese peso que nos asedia del pecado y demás. Pero no quiero pasar por alto, iglesia, en este versículo 10 cuando dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Saben qué es tentar a Dios? ¿Sí? Ahora, no es que Dios pueda ser tentado, porque la palabra dice que Dios, el mal no puede tentar a Dios, eh, ni Dios puede ser tentado, perdón, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Entonces no está hablando de que Dios pueda ser tentado por el mal, sino de nosotros, de nuestra actitud tentando a Dios. Aunque usted no lo crea, muchas veces en nuestra vida nosotros tentamos a Dios con nuestra manera de actuar. Cuando dice que tentamos a Dios es cuando nosotros probamos a Dios, ¿sí? Cuando probamos la veracidad de su palabra. Es una actitud de irreverencia completa a Dios. Es querer hacer las cosas a nuestra manera, esperando recibir de Dios sus bendiciones, ¿sí? ¿A qué voy? Cuando nosotros tentamos a Dios es porque dudamos de que lo que Dios dice es verdad y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Un ejemplo, Dios nos dice a nosotros que disciplinemos a nuestros hijos, porque si no dice corrige al niño porque en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará. Y muchas enseñanzas nos dice amonestar a nuestros hijos en el Señor y demás. Entonces Dios dice eso y nosotros decimos, ¿para qué corregirlos? No, eso no hay que corregirlos. Eso, y lo peor, que pensamos que igual nuestros hijos van a ser hijos de bien si no los corregimos, ¿sí? Entonces ponemos de alguna otra manera en duda su palabra, porque estamos diciendo, no voy a obedecerle a Dios, sí, es que hay que corregirlo, pero no lo voy a corregir, igual yo sé que mi hijo va a ser un hijo de bien. O por ejemplo, cuando nos dice no os unáis en yugo desigual, ¿sí? Eso que Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, pero eso qué importa, al fin y al cabo yo lo convierto o la convierto, ¿sí? Y después los dos vamos a venir a la iglesia a adorar a Dios. Estás tentando a Dios, estamos tentando a Dios dudando de lo que Él dice. Él dice no nos unamos en yugo desigual, disciplinar a sus hijos. Y queremos esperar el bien de Dios. Eso es tentar a Dios. Y aquí lo estaban tentando, diciéndole, cumpla la ley, cumpla los mandamientos. Cuando Dios dice, sin ley, sin circuncisión, van a ser salvos. Y ellos le agregaban todas estas cosas y esperaban la salvación. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿De qué es tentar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos tentado a Dios? ¿Sí? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera, poniendo en tela de juicio, en duda, su palabra. Ahora, ¿Dios se agrada de que lo tentemos? Obviamente no. Dios no se agrada de eso. Muy bien, iglesia. Eso es cuestionar a Dios y su palabra. Versículo 11, volvamos. No sé cuánto tiempo llevo porque mi celular, ¿alguien tiene la cuenta? Bueno, vamos a seguir. Versículo 11 nos dice lo siguiente. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, aquí Pedro estaba diciendo, antes nosotros también vamos a ser salvos igual que ellos. O sea, no crea que es así como es para los gentiles, así también es para los judíos.
O sea, no se equivoque, antes también de la misma manera vamos a ser salvos, ¿no? Versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí les estaba contando maravillas, todo lo que sucedió, que ya hemos visto en el primer viaje misionero de Pablo, todas esas cosas se las contaba nuevamente. Entonces, esa es la intervención número 1, la intervención de Pedro. Intervención número 2, la intervención de Jacobo. Versículo 13. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces como que Jacobo empieza aquí como a atar cabos, ¿sí? Como que después ya todo tiene sentido. Después de toda esta discusión, después de lo que dijo Pedro acerca de la salvación, como que Jacobo ¡prim!, se le prendió el bombillo y dijo, ya entiendo. Entonces ahí es donde dice, varones hermanos, oídme porque acabo de entender algo importante. Ahora, aquí estamos hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesús, autor de la carta de Santiago. ¿Es Jacobo o Santiago? Porque recordemos que el apóstol propio fue, exactamente, fue decapitado, si no estoy mal, sí, fue decapitado en el capítulo 12. Entonces, este es el medio hermano de Jesús, autor de la carta de Santiago. Entonces dice versículo 14, pongamos atención lo que dice aquí Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan, ¿sí es lo que les decía? Como que ya todo tiene sentido. Concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, esto es más específicamente una referencia a Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. ¿Sí? Si quiere, veámoslo rápidamente. Amós, ¿sí saben dónde queda ese libro? Necesitan ayuda, como dijo Manuel, empieza por A. Y Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Cómo es? Amós, Abdías. No, ya me olvidó y todo. Entonces, Amós capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces volvamos a Hechos. Entonces Jacobo empieza a atar cabos y empieza a entender cómo todo el plan de salvación de Dios empieza a tener sentido, empieza a unirse, empieza a concordar. Y se da cuenta de que Dios siempre había querido salvar a los gentiles. O sea, eso no era algo nuevo. ¿Sí? Desde Amós dice aquí que para que todos, el resto de los hombres, hablando de judíos y el resto de los hombres gentiles, busquen a Dios. Entonces eso lo entiende Jacobo y empieza a atar cabos y entiende el plan de Dios, que es el siguiente. Dice, son salvos los judíos y los gentiles a través de la predicación de la palabra. Después de eso, dice el versículo 16, ¿qué dice? ¿Después de qué? Después de la predicación de la palabra. ¿Sí? Después de la predicación de la palabra, porque aquí nos está hablando del tiempo de los gentiles. Entonces los gentiles creen, son salvos, al igual que los judíos, y después de esto acontece algo. Dice, reedificaré el tabernáculo. Hay varias enseñanzas que hemos estado por ahí tratando algunos de los líderes, y es de si va a haber o no templo.
de si se va a reconstruir o no un templo. Y hoy en día encontramos tantas enseñanzas que me llamó muchísimo la atención y precisamente el Señor me permitía enseñar este pasaje. Y la palabra menciona que va a haber un templo. Dice, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar. Y todos buscaremos a Jehová, judíos como gentiles, en ese nuevo tabernáculo y con Cristo reinando. Adoraremos al Señor. Ahora, eso no es el único pasaje. Vamos a ver algunos pasajes paralelos, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14. Nos habla de cómo todos, iglesia, vamos a estar adorando a Dios. Algunos pensamos que todo se acaba acá y morimos y hay eventos futuros que van a acontecer y nosotros vamos a ser parte de ellos. Pero no quiero entrar mucho en escatología porque no es el momento, pero el versículo 16 de Zacarías capítulo 14 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Ahí está hablando de todas las naciones. Subirán para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no adelantarnos más. Isaías capítulo 16, 5. Isaías 16:5 nos habla también de ese tabernáculo. Dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces, 16:5. Entonces aquí nos está hablando también de un tabernáculo que va a haber, de alguien que se va a sentar a reinar sobre ese tabernáculo, que no sabemos que no es David, pero sí quien desciende de David, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, un poco de escatología del tabernáculo. Ahora, para algunos que de pronto piensan no va a haber tabernáculo, recuerdan en nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 que dice que los tiempos finales van a llegar cuando aparezca la abominación desoladora. ¿Se han escuchado de ese texto? La abominación desoladora es un sacrificio que no es conforme a la palabra en el templo. Va a ser en un templo. Y algunos dicen, pero la abominación desoladora es lo que aconteció con Antíoco Epífanes hace un tiempo, pero eso sucedió antes, lo de Antíoco Epífanes, ¿no? De pronto para algunos que entienden un poco más eso les hace más sentido, pero es también para ser de bendición en las personas que también conocen este tema. Entonces eso, la abominación desoladora no habla de eso, sino habla de un tiempo posterior a lo de Antíoco Epífanes. Entonces va a haber un templo. Y de hecho ya se están construyendo muchas cosas de ese tercer templo. Y en ese tercer templo dice la palabra, bueno, ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo, ahí va a juzgar y todos buscaremos a Dios allí también. Versículo 17, ya terminamos en el 18. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí, iglesia, porque ya el otro tema es bien interesante. Pero entonces con lo que quiero que nos llevemos, iglesia, en esta mañana es si eres del bando. Yo les decía que en una discusión a veces uno toma un bando, ¿no? ¿Sí? No, yo me voy con él por X o Y razón. Bueno, yo les pido a ustedes, les pregunto a ustedes por cuál bando se van a ir. ¿Por el bando de las obras? ¿Por el bando de hacer cosas? ¿Por el bando de intentar sorprender a Dios? ¿O más bien me voy por el bando de la gracia de Dios, donde recibo más bien de Dios todo, donde recibo de Él la purificación de mi corazón, la salvación, la santidad, la madurez? Y después de leer todo esto, iglesia, vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Ahora vamos al versículo 6, capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahí hablando de pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces aquí nos habla el evangelio puro, ¿no? Aun cuando éramos débiles, aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos enemigos. Esto lo veíamos también en el culto de oración. Ahora dice, ciertamente alguno moriría por el bueno, ¿cierto? Si le digo, ¿usted moriría por alguien que ha sido bueno con usted? Sería, uy, sí, y hasta lo dudaría, ¿no? Pero de pronto es un familiar muy importante. Bueno, pero ahora yo le digo a usted, ¿usted moriría por su enemigo? ¿Por alguien que le hace daño? Nunca, no es lo natural. Y ahí es donde vemos potenciado, exaltado ese amor de Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios y Él murió en esa condición de ser enemigos, de ser los que le ofendíamos, de los que le maltratábamos, de quienes le humillamos, quienes le crucificamos también. Y Él murió por nosotros y nos justificó, nos perdonó a través de su sangre. Y no solamente nos justificó, sino que también nos va a librar de la ira, porque va a venir un tiempo de ira. Va a venir un tiempo de ira cual nunca se ha visto jamás en la historia, dice la palabra. Y los que no están cubiertos con la sangre de Cristo van a recibir esa ira directamente. Pero los que han creído, los que hemos creído, confiado en Jesús, en su obra, en su muerte y en su resurrección, vamos a ser libres de esa ira. Entonces somos perdonados, somos libres de la ira, somos reconciliados. Ahora estamos en buenos términos con nuestro Dios, tenemos paz con Él. Y no solamente eso, sino que también recibiremos de Él herencia. O sea, ¿cuántas cosas recibimos de Dios? Y ahora les pregunto, ¿lo merecíamos? No. Y yo me hacía esa pregunta, porque a veces incluso entender el evangelio es difícil. Porque uno dice, pero ¿por qué Dios hizo eso por mí? ¿Por qué murió por mí? O sea, ¿por qué habría de morir alguien por mí? Si es que yo soy su enemigo. Bueno, en la medida en que meditemos más eso, más vamos a entender la gracia de Dios, más nos vamos a rendir a Él, más le vamos a glorificar y nos vamos a gozar. Entonces esta es la invitación. Si de pronto usted no está reconciliado con Dios en esta mañana, le invito, y Dios le invita a reconciliarse con Él a través de su Hijo. No hay otro medio. A veces nosotros creemos que hay diferentes medios para alcanzar a Dios, pero solo hay uno. La Biblia solo nos ha hablado de uno, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le invito a que conozca a ese Dios que murió por usted, siendo usted su enemigo, que lo conozca, que crea en ese sacrificio y que sea reconciliado con Dios. Realmente todo por eso les decía que el capítulo 15 es importante, el Concilio de Jerusalén es importante, porque tal vez si de pronto los judíos, o si Pedro no se hubiera levantado y dicho, no, es que la salvación es por la fe, los judíos hubieran seguido con su rutina de la circuncisión, de la ley, y seguramente no se hubiera reproducido el evangelio, porque ¿quién podría cumplir la ley?
Entonces, gracias a Dios por este capítulo, gracias a Dios porque ahí reiteró una vez más por todas la salvación por gracia, por medio de la fe. Esa es la invitación, iglesia, y vamos a orar para terminar. Ay, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu preciosa palabra, Señor, porque en ella hallamos una profundidad de riqueza, Señor. Y lo único que podemos hacer, Señor, al escuchar el Evangelio, Señor, al escuchar la salvación, Señor, por gracia, por medio de la fe, al escuchar que tú moriste por mí, Señor, siendo yo tu más grande enemigo, Señor. Muestra tu amor, Señor, por la humanidad, que tú no quieres que ninguno perezca, que no quieres que ninguno se condene, que ninguno pague con su propia vida las consecuencias del pecado, de lo que está en nuestra vida que es malo, sino que tú moriste en nuestro lugar para perdonarnos, para limpiarnos, justificarnos, reconciliarnos y heredarnos una gran mansión, Señor, muchas riquezas, Padre. De verdad es un amor que es difícil de comprender, Señor, pero estamos aquí agradeciéndote por ello, Señor, porque hemos experimentado ese amor, pero también te pido, Dios, por aquellos que no lo han experimentado, Padre, para que, Señor, tú les concedas el que te conozcan, Señor, para que puedan experimentar la libertad, la verdad, Señor, la seguridad, Señor, la tranquilidad, Señor, que brinda, Señor, estar bajo las manos del Todopoderoso. Gracias, Padre, porque me permites exponer tu palabra, Señor, la salvación, Padre, un regalo precioso, y todo para tu honra, para exaltarte a ti, Señor, para exaltar tus atributos, lo bueno que eres, Señor. Llévate tú siempre, Señor, toda la gloria, papá, en Cristo Jesús. Amén.